El campesino que azotó al diablo. Cuento andino. Una historia escrita por Tomás Canquizabala. Pirco Mamani era un joven apuesto y robusto, el más simpático de todos los solteros de la localidad. Un muchacho que no parecía de la zona, pues era bastante distinto a los campesinos. Mamani ya tenía 30 años, aún siendo atractivo, seguía soltero y sin compromiso, y decían que las mujeres no estaban interesadas en él, porque el joven era calmado y delicado. Sus amigos contemporáneos ya se habían casado y ya tenían hijos, por lo que le llamaban despectivamente Sonzapilco, porque pensaban que tenían otra orientación sexual. Le decían cabrita, chivito, hasta a veces se burlaban emitiendo balidos, a lo que el muchacho, lejos de enojarse, solo reía y pocas veces se sentía ofendido. Pero Pirco Mamani escondía un secreto que nadie podía saber, ni su propia madre podría enterarse de ese algo, porque seguramente se armaría un escándalo. Además, se atentaría contra las buenas costumbres que en esos tiempos era casi sagrado. Pues el joven Mamani estaba enamorado de la mujer de don Segundino, su patrón, conocido por golpear a sus enemigos. Hasta se decía que mandaba matar con sus trabajadores. Don Segundino era un viejo de 60 años, mientras la mujer llamada Luisa recién tenía la edad de Pirco. Tal vez por eso la atracción era mutua, pero sus sentimientos solo fluían en los oscuros callejones de la casa del hacendado y no habían llegado a tener intimidad. Contaban que solo llegaban a tocarse las manos. Solo una vez le había dado un beso en la mejilla, porque tenía miedo al viejo Segundino, quien solía decir: «Aquí en mi casa hasta las paredes tienen oído, y tengo los ojos hasta en la espalda para ver todo lo que sucede. Tomo desayuno con Dios y ceno con el diablo». Cierta tarde Sonzapilco estaba camino a su casa después de haber terminado su jornada, como ya era rutina desde hacía 9 años. Y durante el viaje solía tocar su quena y en ratos silbaba melodías que se aprendía en casa de su patrón. Pero esa vez solo había caminado como media hora cuando vio que la mujer de su patrón le seguía el camino. Esto era extraño porque nunca le había hablado de tal cosa ni la dejarían salir porque la tenían vigilada. «Qué extraño, el patrón estaba en casa. ¿Cómo se escapó?», se preguntó por un momento. Pero luego creyó haber visto mal, así que continuó su camino. Solo había dado como 10 pasos y la mujer ya estaba parada detrás de él. Pirco quedó aún más sorprendido porque hace un momento estaba como a 1 kilómetro. «Pirco, amor mío», le dijo, «me he escapado de mi marido porque se ha enterado de lo nuestro. No sé cómo, pero dice que me va a matar». «Quizá alguien nos vio haciendo el amor en la cocina», dijo Luisa con los ojos llorosos. «¿Hicimos qué?», preguntó Pirco. «Mi Sonzapilco, ese día cuando a escondidas escapamos a la cocina. ¿Te acuerdas cómo me besaste?», diciendo la mujer le abrazó y le dio un apasionado beso. «¿Y quién le ha corrido con el chisme al patrón?», se preguntó el muchacho. «¿Ahora a dónde iremos? ¿Qué haremos?», seguía hablando el joven Pirco, visiblemente preocupado. «Pirco, hazme el amor, como esa vez, si es posible en el camino», susurró la mujer, que parecía estar apresurada. «No podemos ir a mi casa, seguro que tu marido nos buscará», contestó el joven. «Conozco una cueva cerca de aquí, allí nos quedaremos», dijo Sonzapilco. «Lo que tú quieras», contestó la mujer. Pirco sabía que algo no andaba bien.
Nunca le había besado a Luisa, menos le había hecho el amor. ¿Se habrá vuelto loca?, se preguntaba mientras llegaban a la cueva. Cuando quisieron entrar a la cueva, Luisa no quiso y le dijo que esperasen que se oculte el sol. «Déjame ver el atardecer, déjame disfrutar del ocaso», le dijo. Para Pilko esto era totalmente extraño, aún más que las anteriores, porque a la Luisa que conocía no le gustaban los atardeceres, menos cuando se ocultaba el sol. Entonces solo una cosa podía ocurrir. Tenía que ser una especie de encantamiento que tanto se escuchaba en aquellos tiempos. El muchacho accedió a quedarse fuera de la cueva hasta que se ocultase el sol, mientras la mujer no dejaba de besarle y decirle lo mucho que le deseaba. Tras ocultarse el sol, se adentraron deprisa. Aún no estaba muy oscura la cueva cuando notó que la mujer se veía más pequeña. Pilko ya estaba seguro de que la mujer que le besaba no era Luisa. Entonces le dijo: «Anda desnudándote y te vas poniendo como esa vez en la cocina. Saldré a orinar». «¿Cómo, Pilko? No recuerdo cómo lo hicimos», preguntó ella. Entonces él respondió: «Te vas poniendo boca abajo. ¿Cómo puedes olvidarlo tan pronto?», y salió de la cueva. Pilko quería escapar del lugar. Tenía los pelos de punta, su corazón latía como jamás, tenía miedo, pero también quería darle su merecido a la impostora. Rápidamente sacó su mantel de bayeta, recogió algunas hierbas con bastante cuidado y regresó a la cueva. Ya se veía la silueta desnuda de la mujer boca abajo. «Cierra los ojos», le dijo Pilko. «¿De verdad no te acuerdas cómo hicimos aquella vez?». La mujer respondió que había olvidado de tanto pensar en él. «Yo sí recuerdo», diciendo azotó con las hierbas en el cuerpo desnudo de la mujer, quien saltó gritando y escapó convertido en el mismo demonio. Mientras se alejaba, seguía gritando de dolor, porque las hierbas con que la había sonado eran ortigas. Sonsa Pilko se fue a su casa diciéndome mentiras. Cuentan que un tiempo después el viejo Segundino murió y Sonsa Pilko se casó con Luisa, la verdadera Luisa, así convirtiéndose en patrón de sus amigos, quienes todo el tiempo se habían burlado de él. Y cuando se reunían contaba esta historia que le había tocado vivir aquella tarde. Los abuelitos y los nietos malvados. Una historia escrita por Tomás Canquizabala. El abuelito Rosalino y doña Romalda era una pareja de ancianos con más de 90 años de edad y por desgracia vivían junto a sus 8 nietos, porque sus hijos habían tomado la decisión de seguir labrando la tierra y también para no dejar desamparados a sus padres, como en esos tiempos ocurría con frecuencia. Para la pareja de ancianos atrás había quedado esos días de alegría, cuando jugaban y caminaban sin cansarse. Atrás había quedado eso de comer en abundancia, y el hacer el amor se había esfumado lentamente. Ya no era tiempos de que ellos eran los dueños de los terrenos, cuando labraban la tierra, cuando sus hijos eran pequeños y disfrutaban del amor que se tenían, y que a menudo hacían el amor en medio de los cultivos. El tiempo de juventud se había marchado, dejándolos en la tarde de la vida. Ahora tenían que vivir con sus 8 nietos, que literalmente eran los mismos hijos del diablo. Abusaban de los ancianos en todas formas malévolas.
pero frente a sus padres eran unos angelitos con unas caritas que difícilmente alguien pensaría de lo cruel que serían con sus abuelos. «Angelitos, no jueguen así. Los quiero mucho», decía don Rosalino, como queriendo calmarlos. Pero estos no entendían y cada día empeoraban. La bulla que hacían frente a los ancianos era infernal. Con tapas de ollas, con cajones de lata, correteaban cual salvajes. Y los abuelitos solo miraban, desesperados, hasta a veces lloraban de impotencia. Había días en que les encerraban en la cocina, hasta hacían humo para que los ancianos clamaran auxilio y luego echaban a reír como los mismos demonios. «Quítale el bastón, quítale el bastón al viejo», decían, y quitaban el bastón a don Rosalino. «Se cae el viejo, se cae el viejo», gritaban. A doña Romalda le pintaban la cara con harina de maíz cocida que tenían para comer. A veces usaban ceniza para jugar con ella. Algunas veces ponían trancadillas haciendo caer a los abuelitos. Hasta escondían sus prendas mientras que sus padres trabajaban en los cultivos. Habían pasado 13 años desde que ya no tenían privacidad y paz. El silencio solo llegaba cuando los padres de sus nietos estaban en casa, y eso era solo por las noches. En los últimos 4 años, la pareja de ancianos habían sido prácticamente torturados por sus nietos. Don Rosalino y doña Romalda no se quejaban porque si lo hacían seguramente sus angelitos recibirían chicotazos como se castigaba en esos tiempos, y eso les partiría el corazón, pues amaban a sus pequeños lisos, como los llamaban. Aunque dicen que en una ocasión habían pedido mudarse a otro terreno, pero sus hijos no aceptaron. ¿Quién cocinará para alimentarlos? Y si se enferman, ¿cómo lo sabremos?, diciendo se negaron. «No nos dejes, abuelitos queridos», dijeron los 8 nietos y echaron a llorar. Tras la negativa, los abuelitos seguían en casa, soportando todo tipo de abusos, gritos y juegos brutos de parte de sus nietos. Pero cierto día los muchachos se habían marchado a pescar por la sugerencia de sus padres, pues habían indicado la abundancia de peces en el río. Entonces los ancianos habían quedado solos. Parecía que los habían puesto anestesia, porque ahora podían sentir paz. No había bulla, ni siquiera de una aguja caer. La paz que sentían don Rosalino y doña Romalda era como cuando se habían conocido. Por fin podían hablarse escuchándose claramente. Hasta soltaron unas risas. «Romalda, parece que ayer fue cuando nos conocimos. Nos casamos obligados por tus padres. Pero no me arrepiento, porque aún estoy a tu lado», diciéndole abrazaba a su amada. Sobre el hombro de la abuelita se veía el arrugado manita del anciano Rosalino, pero seguramente con el amor de los más puros. Entonces los ancianos decidieron alejarse de la casa, pues acordaron que solo así encontrarían paz, o tal vez solo querían asustar a sus nietos para que cambiasen su forma de actuar con ellos. «Vámonos antes que lleguen esos lisos. Son nuestros nietos, pero son malos o inocentes», diciendo se alejaron lentamente de la casa, cargado un pequeño atado, con sus meriendas y ambos con sus bastones. Solo habían caminado como 100 metros, ya estaban cansados y les dolía el cuerpo, mientras que desde la quebrada ya se escuchaba la bulla de sus nietos regresar. Entonces se escondieron en el pequeño corral de asnos que estaba abandonado. Este estaba construido con piedras, con más o menos 2 metros de altura. Les pareció el lugar perfecto para esconderse y dar una lección a sus nietos.
Abuelitos, abuelitos, hemos pescado truchas. Eso es solo para nosotros. Para ustedes hemos traído renacuajos, diciendo entraron a la cocina. Pero los ancianos ya no estaban. Lo buscaron por todos los lados, las habitaciones, los corrales de ovejas, hasta en la casa de perros, pero menos en el corral de los burros. Entonces recordaron cuando los ancianos habían querido mudarse a otros terrenos y supusieron que se habían marchado a esa casa. Ya en la tarde llegaron sus padres y los hijos corrieron con la noticia, y ellos estaban sorprendidos porque no podrían avanzar tanto. Uno de los hijos empezó el viaje. «Los haré regresar, deben estar cerca», diciendo partió. Pero a las 10 de la noche retornó diciendo que los ancianos no habían llegado al otro terreno. Enseguida los nietos empezaron a llorar diciendo: «Nosotros tenemos la culpa porque no lo cuidamos, nos fuimos a pescar. Lo queríamos mucho y le cuidábamos como a nuestros tesoros», dijo el otro. Pero el más pequeño refunfuñó: «¿Cuidar? Entonces, ¿por qué el abuelito a veces lloraba?». Ya estaba oscuro y nadie podía salir, entonces postergaron la búsqueda para la mañana siguiente. «Romualda, parece que por fin nuestros nietos aprendieron. Ya no abusarán de nosotros. ¿Los oyes? Están llorando», decía don Rosalino. Los ancianos se abrazaron como jamás. Sabían que corrían el riesgo de contraer la tos, pero seguro valdría la pena para cambiar a sus nietos. Entonces, en esa fría noche, bajo las estrellas, en el corral de los asnos, los latidos de sus corazones se aceleraron como en aquellos días cuando hacían el amor entre los cultivos, y poco a poco la abrazó a su amada. «Rosalino, ¿haremos el amor siquiera por última vez?», preguntó doña Romualda. A tiempo que el anciano, con la velocidad de una tortuga, le quitaba la pollera a la anciana. Finalmente la abuelita estaba en el suelo. El anciano se aprestaba para ponerse sobre ella, pero uno de sus pies chocó con la pared de piedras. Un estruendo se escuchó en el lugar. Enseguida los gritos de dolor de los ancianos, lo cual fue escuchado por los perros y por los hijos. El corral de piedras había caído y sepultado a la pareja de abuelitos, que en menos de un minuto dejaron de existir. Los hijos corrieron y cuando llegaron era demasiado tarde. Cuando lograron quitar las piedras, los ancianos ya estaban cadáveres. Entre llantos desgarradoras, encontraron a sus padres semidesnudos, con los bastones y su atado con sus meriendas. No lograron levantarlos hasta la madrugada porque no lo podían hacer ellos, porque era una costumbre de que los familiares no tocaban a sus muertos excepto para despedirse. A las 6 de la mañana llegó el rezandero y un vecino, quienes levantaron los cadáveres. Los nietos despertaron y al enterarse corrieron hasta el corral de asno. Y cuando vieron a sus abuelitos muertos, empezaron a llorar, pero de manera extraña. Parecían que estaban ahogándose, y conforme gritaban, les salieron colitas, sus cuerpos se poblaron de pelos. Sus aspectos rápidamente cambiaron. En cerdo es que se convirtieron y escaparon a las montañas, quedando solo el nieto más pequeño de unos 7 años, quien contó esta historia. Los ociosos y el cura. Una historia escrita por Tomás Canqui Zavala. En la estancia llamada Vilahuta, que en español sería Casa de Sangre, se avistaba unas chozas de piedras techado con paja. No había corrales como tenían todos los moradores de la estancia. Apenas había un pequeño galpón en donde había una vaca flaca junto a su cría igual de raquítico. Allí vivía Fidelia y Fortunato,
una pareja de campesinos ociosos que moraban desde que sus padres lo habían dejado como única herencia. A ellos no les importaba trabajar, por eso se pasaban durmiendo casi todo el día. Solo salían de la cama por las tardes para pedir limosna. Los vecinos de esa comunidad le ofrecían trabajo para arar la tierra, para pastorear ovejas, pero la pareja no aceptaba, y si alguna vez pastoreaban, abandonaban las ovejas al propósito para que nadie confiara en ellos y no los contratara. Cuando ya no tenían nada para comer, se levantaban y salían a pedir limosna casa por casa. Pero nadie daba dinero. Los campesinos buenos les regalaba papa, cebada, maíz y huevos de gallinas. Fidelia la mosquita se enojaba y odiaba a sus vecinos porque no recibía dinero. Tanta plata que tienen, no quieren compartir. Somos pobres. Dios nos trajo a este mundo para sufrir, lloraba. La pareja no tenía ningún interés de progresar. Solo se conformaban con la leche de la vaca flaca que solían pastorear a unos metros de su casa. Fortunato ya tenía 34 años, Fidelia la mosquita 6 años mayor que su marido, y por gracia divina no tenían hijos. Cierto día, un cura extranjero había llegado a la localidad. El sacerdote tenía cabellos blancos, ojos azules y de estatura alta jamás vista por esas zonas. Entonces los vecinos empezaron a comentar: el cura es gringo y los gringos tienen mucho dinero. Además, ¿en qué gastan ellos si no tienen mujer ni hijos? Doña Mariana dijo: dicen que en su maletín lleva oro. ¿Acaso no ven que su crucifijo es de plata y su brazalete de oro? Ese cura es rico, comentaba la mujer. El padrecito campesino, como le llamaron, se instaló en la iglesia de Orcorara. Desde ahí empezó a congregar a los vecinos de Vilauta y otras zonas aledañas. 4 meses más tarde ya celebraba misas y hablaba del Dios único a quien deberían de adorar, y no como estaban acostumbrados en creer en el Dios Sol y otros dioses. Paralelamente, los chismes de supuesta riqueza del cura había llegado a los oídos de la pareja de ociosos. Es el Hijo de Dios. Ellos son buenas personas. Seguro que nos puede dar mucho dinero y saldríamos de la pobreza, decía Fortunato. ¿Para qué trabajar si la vida es para disfrutar? Mejor pedimos riqueza al curita, decía Fidelia. En la mañana siguiente, muy temprano, Fortunato llegó a la iglesia, tocó la puerta y trató de convencer al padrecito campesino diciendo que eran una pareja de pobres que no tenían nada y necesitaban dinero para comprar comida. Solo vivimos de la caridad de los vecinos y ya no tenemos nada que comer, dijo el campesino. Préstanos dinero para comprar comida y semillas. Sembraremos papas y ganar nuestro propio dinero, dijo el hombre. El cura estaba sorprendido, rascándose la cabeza, y le contestó así: ¿de dónde sacan que yo tengo dinero? Yo ser pobre como ustedes, yo también vivir de la caridad de las buenas personas. Fortunato no le creyó. De todas maneras, gracias, padrecito. Pero recuerda que en la Biblia dice compartir. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Diciendo, enojado y tirando saliva, se devolvió raudamente a su casa. No quiere soltar ni un solo centavo, dijo Fortunato a su mujer, quien enojada gritó. Ese cura tiene mucho dinero, solo hay que buscar la forma de quitarle. Ya pensaremos cómo hacerlo. Pero ese dinero debe ser de nosotros, dijo la mujer. Antes que el hombre hablara algo más, Fidelia soltó una carcajada como si alguien le hubiese hecho cosquillas, y entre risas le dijo: Ya sé qué haré. Me haré pasar por muerta, y el cura no tendrá más remedio que darte dinero para mi entierro.
Fortunato se alegró por la gran idea que se le había ocurrido a su mujer. «Es el plan perfecto», rió el campesino. Esa tarde acondicionó a su mujer en una mortaja sobre unos cajones, prendió 4 velas y se fue corriendo a la iglesia. Era las 8 de la noche en la fría localidad de Vilauta. Fortunato tocó desesperado la puerta de la iglesia, de donde rápidamente salió el padrecito campesino. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó el clérigo. «Padrecito, padrecito, me ha pasado una desgracia. Mi mujer acaba de morir. Dios me la ha quitado», respondió y echó a llorar. «Vamos a mi casa para que me lo bendigas y descanse en paz», agregó el afligido. Y el cura aceptó, un poco sorprendido, porque la Fidelia estaba completamente sana. Además, solo unos días antes había ido a la iglesia, pero también pensaba que sería la voluntad de Dios. Llegó a la casa de la pareja de ociosos y efectivamente Fidelia estaba tendida sobre unos cajones ya acondicionado para el velorio. El padre observó la mortaja con las velas encendidas y dijo: «Así es el destino, todos partiremos al encuentro de Dios, solo que no sabemos cuándo y cómo. Y esta hija se nos ha adelantado», diciendo empezó a orar y dar el cántico fúnebre. «Credición Christilaison Pater Noster», y terminó el cura. Aunque no era su trabajo, estaba haciendo el de rezandero. Mientras el cura celebraba el rito de almas a la gloria, de una manera brusca fue interrumpido por Fortunato. «Padrecito, padrecito, bendíceme con un poco de dinero para enterrar a mi mujer. Soy pobre y ahora solo. ¿Qué será de mi vida? Por favor», suplicó. Y el curita, un poco molesto, respondió: «Yo decir no tener dinero, no manejar plata, por gusto pedirme. Solo rezaré para que esta alma bendita se vaya al cielo». Y continuó cantando: «Almas, almas a la gloria, Dios Padre lleva a la vida eterna a tu hija, perdona sus pecados y que en paz descanse. Amén». Dicen que Fortunato había insistido pidiendo dinero en repetidas oportunidades. Había llorado como un niño, pero fue en vano. Pero no logró sacar ni un solo centavo al padrecito campesino. Recomendó enterrar a su pareja como Dios manda y se marchó. «Fidelia, Fidelia, no funcionó. El padrecito no dejó ni un solo centavo. Debe ser el hijo del diablo», decía mientras desataba a su mujer. «Fidelia, Fidelia», gritando le jaló de las manos. Le lloró, la abrazó, pero ella estaba muerta de verdad. «Levántate, Fidelia, levántate», gritó de nuevo, pero era demasiado tarde. Fortunato mantuvo la esperanza de que despertaría a su mujer, pero nunca más respondió. Los vecinos colaboraron y enterraron el cuerpo de Fidelia, mientras Fortunato cambió drásticamente su forma de ser. Aprendió que no valía la pena ser flojo y nunca nadie debería jugar o fingir estar muerto. Estimados amigas y amigos, gracias por haber escuchado estas 3 historias y hasta pronto.